Hola, soy el doctor Óscar Gallego y junto con el doctor Julio Cabero vamos a comenzar hoy con la primera sesión del curso Creación de contenidos para la educación utilizando la inteligencia artificial. En la sesión de hoy vamos a ver la parte teórica que explica cómo podemos implementar la inteligencia artificial en el campo de la educación. Bueno, buenos días. La presentación es para compensarnos, porque siempre nos dice que son 30 alumnos y después son 70, 50 o una cosa sorprendente. Bueno, como lo ha dicho María Isabel, yo me llamo Julio Cabero, soy catedrático de Tecnología Educativa en la Universidad de Sevilla, y Óscar Gallego, que es doctor en Tecnología Educativa, pues también somos las personas que vamos a estar dando el curso con ustedes. Nosotros vamos a procurar que el curso sea lo más práctico posible. De manera que va a haber pocas situaciones puramente teóricas, posiblemente las teóricas me toquen a mí, porque fundamentalmente ya todos los contenidos os los hemos subido a la plataforma. Y más interesante que nosotros repitamos una serie de contenidos que están puestos ahí en la plataforma ya por nosotros hace tiempo, es que trabajéis con diferentes tipos de herramientas para crear materiales, o bien sobre los materiales que ya vosotros tenéis digamos, elaborados para impartir vuestras asignaturas, o sobre forma específica de unos contenidos que vayáis a desarrollar. Entonces, para empezar, Óscar os va a estar contando cómo están distribuidos los materiales en la red, y después yo haré hoy una reflexión sobre las posibilidades educativas que tiene la inteligencia artificial y posiblemente los cuidados que también debemos tener a la hora de aplicarla a la formación. Ni que decir tiene que cuando ustedes quieren levantan la mano, nos formulan las preguntas que sean, evidentemente que sean fáciles para que podamos responderlas y demás, y entonces, bueno, pues nos empezamos a organizar, ¿de acuerdo? No sé si tienen ya acceso al espacio, no, ¿verdad? Ahora lo recordaremos. Cuando tengan ustedes acceso, nosotros ya tenemos material depositado, iremos depositando más material en función del avance del curso. Pero como decía el doctor Cabero, la idea es que el curso sea lo más práctico posible. Hoy habrá un poco más de teoría, pero los 3 días restantes vamos a intentar que la teoría nos consuma muy poquito tiempo para poder dedicar la mayor parte del espacio a trabajar con aplicaciones que nos puedan ayudar. El planteamiento es que a través de 5 actividades que hemos preparado podamos utilizar herramientas mediadas por inteligencia artificial para nuestro trabajo diario. Hay una tendencia desde hace mucho y que se incentivó en los tiempos del COVID, en los que el docente, además de ser experto en su materia, prácticamente ha pasado a ser diseñador gráfico, programador, diseñador 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando trabajamos en línea muchas veces nos tenemos que preparar nuestros propios materiales y tampoco tenemos mucho la cultura de compartir con el resto lo que elaboramos, ¿no? Entonces, la idea es que yo sé que la mayor parte de ustedes trabajan en la bimodal, ¿no? Tienen clases en la presencial y en la distancia, y sabemos que trabajan fundamentalmente basándose en los metacursos que ya están preparados para después hacer el trabajo de tutoría con los estudiantes. La idea es que aprovechemos esas herramientas de inteligencia artificial para trabajar con esa base de contenidos que ya tenemos y poder preparar pues presentaciones, resúmenes, vídeos, completar con imágenes, con gráficos, etcétera, ¿de acuerdo? Y como la mayoría no somos diseñadores gráficos y no somos editores de vídeo, pues vamos a ver cómo esas herramientas nos pueden facilitar el día a día a la hora de ir preparando esos materiales que a posteriori vamos a utilizar con nuestros estudiantes. Como les decía, en el campus virtual hemos preparado estas 5 actividades. Iremos marcando el ritmo en función de cómo vayan sucediendo estos días, porque como saben tenemos 2 videoconferencias más, una vez finalicen las sesiones presenciales, que están en el cronograma, pero que de memoria creo recordar que eran el 13 y el 20
de marzo. Entonces, hay parte del contenido que lo veremos en esa videoconferencia, pero la gran mayoría de ese contenido lo vamos a ver en estas sesiones presenciales. Nuestra idea o nuestro formato para no matarlos a 3 horas de teoría y de contarles una película, se centra en que vamos a tener un espacio de revisión de las herramientas que vamos a utilizar, de la teoría, etcétera, y luego conformaremos grupos de trabajo. Todas las actividades van a ser grupales, conformaremos grupos de trabajo y trabajaremos directamente en las actividades en las sesiones presenciales. Y si nos da tiempo, siempre nos gusta que en los últimos 15 o 20 minutos algún grupo, no todos porque somos muchos, pero algún grupo pueda presentar los resultados de la actividad que ha desarrollado ese día como, digamos, ejemplo para que el resto de compañeros pues también se puedan inspirar en la experiencia y en la creatividad de otro compañero. Como les decía, iremos viendo en el orden en el que vamos a ir trabajando esas herramientas conforme vayan pasando las sesiones presenciales. De todas las herramientas que vayamos a ver, nosotros vamos a dejar en el aula virtual un videotutorial. ¿Por qué? Pues porque podemos utilizar ahora una herramienta, hacer la actividad perfectamente, dejar el tema 3 semanas y cuando vayamos a retomarlo, pues no recordamos un paso que había que hacer para conseguir tal cosa. Que siempre tengáis como referencia esas píldoras donde se explica, digamos, el funcionamiento de las herramientas. Y como el tiempo tampoco nos va a dar para una gran cantidad de herramientas, siempre vamos a proponer para cada tipo de IA un par de herramientas, de las cuales una sí o sí la vamos a ver en las sesiones presenciales, algunas otras las veremos en la videoconferencia y algunas otras que no nos dará tiempo, tendrán ustedes el material por si quieren ampliar, digamos, conocimiento, poder trabajarlas de forma autónoma. Intentamos siempre también que en esas herramientas que seleccionamos, la IA casi nunca es gratis y casi nunca es barata. Ya iremos viendo el porqué. Pero siempre intentamos hacer una propuesta de un par de herramientas distintas, al menos para una determinada acción, de las cuales una, si no es gratuita, por lo menos que tenga una versión con crédito suficiente para que podamos elaborar contenido sin tener que hacer una inversión a priori. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, ahora el doctor Cabero comenzará con la teoría y ya prácticamente nos meteremos de lleno en la práctica. Como saben, el curso no termina hasta finales de febrero. Aquí, en estos días presenciales, vamos a tener la facilidad de poder comunicarnos en persona, pero una vez que terminen las sesiones presenciales, hay un foro de dudas en el campus virtual que nosotros consultamos diariamente y que en el transcurso del resto de la acción formativa hasta finales de marzo, cualquier duda que tengan nos la pueden preguntar directamente a través de ese foro, o si es una consulta más personal, nos la pueden hacer igualmente por correo electrónico. Ya les iremos dando los datos conforme vaya avanzando la sesión. Bien, como les ha dicho mi compañero, todas las presentaciones que vamos a utilizar y todo el material está subido a la plataforma. Para que quede desde el principio claro, ya algunos de ustedes pues, nos han sufrido antes como alumnos, pero para que lo tengan lo suficientemente claro lo que nosotros pensamos de la tecnología. Las tecnologías no son ninguna tecnología la panacea que van a resolver los problemas educativos. Las tecnologías son simplemente recursos que si nosotros aplicamos con ellos una metodología específica, pueden producir entornos creativos y entornos válidos de aprendizaje, pero las tecnologías por sí mismas no son la panacea que resuelve los problemas y el fracaso escolar. Ninguna, ni la inteligencia artificial, ni la realidad extendida, ni el PowerPoint, ninguna. Por mucho que, aunque yo sea catedrático de tecnología educativa, hable de tecnología. Pero para que ustedes tengan claro lo que nosotros pensamos en la tecnología. Lo importante no es la tecnología, sino la metodología y la pedagogía que yo aplico sobre esa tecnología. ¿Vale? Aunque nosotros vamos a estar hablando de las posibilidades que puede tener esto de la inteligencia artificial y demás, y además ustedes se han matriculado en el curso para eso, nuestra idea es que las tecnologías no son los elementos más significativos de la enseñanza.
Los elementos más significativos de la enseñanza es lo que el profesor es capaz de hacer con esa tecnología. Y por muy potente que sea la tecnología, la mejor tecnología es la que le resuelve a un profesor un problema de comunicación con sus estudiantes. Algunas veces puede ser una simple fotocopia y otra toda la parafernalia de la realidad extendida, virtual o la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Ya eso no lo vamos a repetir, pero para que quede claro. Porque uno de los problemas que muchas veces existe con las tecnologías es lo que nosotros, los que nos dedicamos a tecnología, denominamos el efecto martillo. A un niño tú le das un martillo, entiende que todo está para ser golpeado con un martillo. Bueno, aquí en tecnología siempre cometemos un error. Sale la última tecnología al uso y queremos hacerlo todo con esa tecnología. No sigan olvidándose ustedes de las experiencias y prácticas educativas que han hecho con otras tecnologías que les ha funcionado. Bien, dicho eso, nos hemos encontrado con una tecnología que, bueno, siempre ha existido. Pero llega un momento que sale una tecnología que es la del ChatGPT 3 y eso empieza a crear un verdadero tsunami. Es más, yo venía de haber estado dando una conferencia en Chile y estuve con una de las personas que los creó y demás, y nada más que llegué a mi país ya me encontré titulares en la prensa, como ha ocurrido en todos los sitios. Y eso ha sido tan importante que en muy poco tiempo esa tecnología llegó a tener más de 100 millones de seguidores. No ha habido ninguna tecnología en la historia de la educación que tan rápidamente haya tenido tantos seguidores. Es más, yo creo que solamente hasta ahora había dos tecnologías que han cambiado la enseñanza. Una era el libro de texto y otra fue Internet. El libro de texto porque cambió todo lo que en su momento, pues las funciones y los roles que desempeñábamos los profesores, lo que tenían que hacer los estudiantes con esos contenidos que le estábamos presentando, y también pasó con Internet. Internet cambió las tres grandes unidades en las cuales se apoyaba hasta ese momento la enseñanza, ¿no? Una unidad de tiempo, una unidad de espacio y una unidad de acción. Si ustedes se fijan, lo que nosotros estamos haciendo. Internet hizo que muchos de ustedes, como nosotros, pues trabajamos en otra modalidad donde ya esas tres unidades se rompen. Yo creo que la tercera tecnología posiblemente pueda ser esta, porque está apuntando cambios a todos los niveles del sistema educativo, desde cómo los profesores podemos enseñar, desde ese tema que siempre nos preocupa a todos los docentes, que es la evaluación, y si hay un plagio o no hay un plagio, etcétera, etcétera. Y eso, pues, ha hecho como siempre ha ocurrido. Ese autor que ustedes tienen ahí, Humberto Eco, que escribió el libro del nombre de la rosa, en su momento, en el 68, por lo menos esa era la versión en español, escribió un libro que se llamaba Apocalípticos Integrados, ¿no? Y eso siempre ha ocurrido cuando ha surgido una tecnología. Los que están radicalmente a favor y los que están radicalmente en contra. Y eso también está empezando a pasar con la inteligencia artificial. Hay muchos docentes que esto puede ser la panacea y otros docentes que dicen esto va a destruir lo que hasta ahora nosotros sabíamos de enseñanza. Yo siempre digo que frente a esos dos grupos de apocalípticos integrados que identificaba Eco, habría que crear un tercer grupo, ¿no? Que sería el grupo de los críticos. Es decir, los que piensan que las tecnologías son útiles, pero, como yo inicialmente les he dicho, son solamente recursos que debemos utilizar en función de que nos pueda ser útil. Pero lo que sí es cierto es que esto está produciendo, pues bueno, verdaderos cambios en todas las cuestiones. Por ejemplo, empieza a haber estudios sobre cómo esto va a repercutir en el mercado de trabajo. Y se dice cómo, bueno, pues el 46% de trabajos administrativos y el 44% en la jurídica, pues va a cambiar con la inteligencia artificial. Y eso, como siempre ocurre con todas las tecnologías, pues también generan un paro tecnológico. De ahí que se empieza a apuntar que, bueno, que va a haber una repercusión de unos 300 millones
de dólares en puestos de trabajo y que eso va a tener unas consecuencias sobre el 7% del PIB. Es decir, que es una tecnología que está creciendo verdaderamente fuerte y que está teniendo verdaderas posibilidades. Y en todo ese cambio de lo que aparece, aparecemos nosotros los docentes. Y empezamos a tener pues cierto pánico con esa tecnología, que los alumnos pueden perfectamente entregarnos un trabajo, que nosotros no sabemos si ese trabajo en un momento lo han hecho directamente con la inteligencia artificial generativa o lo han hecho con determinadas cosas. Y nos encontramos en esa fuerte situación, ¿no? Y ante ahí nosotros tenemos tres posiciones. Y ya ustedes tomen la posición que ustedes quieran. Pero lo que es muy difícil en la sociedad del conocimiento es no asumir que las tecnologías son una de las variables claves y significativas de esa tecnología, de esa sociedad. Es decir, si las tecnologías desaparecieran, volveríamos a otro momento histórico de la humanidad. No sé a cuál, pero evidentemente en lo que estamos aquí completamente desaparecería. Y entonces tenemos tres grandes posiciones. Nosotros podemos evitarla y decir, pues mira, yo me olvido de esta tecnología. Podemos dejarla atrás y empezar a diseñar actividades, formas de evaluar a los estudiantes, etcétera, etcétera, donde pongamos unos filtros que sean muy complicados que la utilicen. Por ejemplo, puedo evaluar de forma puramente verbal y presencial. O puedo decir, esta tecnología va a estar ahí. Esta tecnología, como les he dicho, con el impacto que va a tener sobre el sector laboral, no va a desaparecer y por tanto lo más rentable y posiblemente a lo mejor lo más lógico es ver cómo yo puedo adoptarla y cómo yo me puedo apoyar en esta tecnología para que mis alumnos aprendan más. Que al fin y al cabo es el uso de utilizar cualquier tecnología, no hacer una clase estéticamente más bonita, no hacer una clase donde el alumno pues se divierta más, etcétera, etcétera, sino hacer una clase, y cuando me refiero a una clase me refiero a un diseño de instrucción donde los alumnos adquieran las competencias y las capacidades que nosotros hemos previsto. Y esto está teniendo tantas consecuencias que, por ejemplo, y son documentos que nosotros le vamos a ir subiendo, ya hay tanto instituciones internacionales como la UNESCO, como universidades específicas, que están sacando documentos de normas de utilización de esa tecnología dentro de su universidad. Aquí tienen ustedes pues lo que ha hecho la Universidad Virtual de Guadalajara en México, que es una universidad verdaderamente potente. Esta es la UNAM mexicana, y esos son dos documentos, uno hecho por la UNESCO y otro hecho por la Unión Europea. Es decir, que es una tecnología que se está viendo desde las instituciones, bien macroinstituciones o instituciones universitarias, de que es verdaderamente interesante, de que va a estar ahí y por tanto, al estar ahí, vamos a intentar adaptarla y ver cómo podemos utilizarla. Y eso lo que ha hecho es que hayamos pasado de que esa inteligencia artificial sea una herramienta a que en realidad empiece a formar parte de las herramientas que nosotros como docentes tenemos que utilizar. PowerPoint, clics de vídeo, plataformas de LMS, objetos en realidad virtual, extendida, podcast de vídeo, audio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, es interesante ver qué posibilidades puede tener y qué cosas me puede a mí ser útil. Si nos metemos en el terreno de la educación, ahí tienen puesto ustedes un gráfico de cómo esto ha ido evolucionando. Pero en un momento aparece una tecnología de inteligencia artificial, que es la generativa, o dicho en términos más coloquiales, es como la misma máquina aprende con lo que el sujeto le está diciendo. Y la misma máquina, para que yo pueda hablar con ella, lo único que necesita es que yo hable con ella en un lenguaje específico. Y en función de cómo yo hable con ella en un lenguaje específico,
y digo específico y van a ver ustedes después por qué, porque tanto el doctor Óscar como yo vamos a estar haciendo bastante hincapié con eso, la máquina va a generar diferentes objetos. Va a generar texto, va a generar exámenes, va a generar imágenes, va a generar imágenes en 3D, va a generar clips de vídeo, etcétera, etcétera. Y esa inteligencia artificial generativa es lo que está haciendo que se incorpore bastante esta tecnología a la enseñanza. Y dicho de otra forma, pues bueno, si queremos alguna definición, pues ahí tienen ustedes una que rápidamente nos podemos poner de acuerdo. Es simplemente la capacidad que tiene una máquina para realizar tareas que normalmente nosotros decíamos que solamente lo pueden usar los humanos. Y digo, normalmente pensábamos que solo lo podemos hacer los humanos, porque cada vez hay más experiencias de inteligencia artificial que son absolutamente sorprendentes. Nosotros tenemos allí en la Universidad de Sevilla un compañero mío que es como, utilizando un término coloquial, un friki de la tecnología de la inteligencia artificial, y el otro día en una clase sacó un móvil, lo puso en un sitio y el móvil, captando las imágenes de la gente, empezó a decir quién era cada uno de los que estábamos allí. Lo famoso de la película del Gran Hermano. Sí que hay cosas que ya sin darnos cuenta, pues van existiendo lo que puede llegar. La misma UNESCO plantea que, bueno, no hay una definición universal, pero que podemos decir lo mismo que anteriormente os he planteado, ¿no? Que es la capacidad que tiene una máquina para generar cosas que, pensamientos, ideas, objetos de aprendizaje y demás, que usualmente estaban relegadas para que lo moviéramos las personas. Y ahora bien, ¿cómo funciona? Pues la primera cuestión es que la propia inteligencia artificial, yo no he tocado ninguna. La primera cuestión es que la propia inteligencia artificial, la máquina aprende de cómo nosotros interaccionamos con ello. Vais a ir viendo cómo, en función de cómo le vais haciendo las preguntas, esa máquina va a ir aprendiendo, por ejemplo, si trabajamos con el ChatGPT, va a ir aprendiendo de cómo estáis haciendo los prompts, de qué tipo de perfeccionamiento, qué tipo de lenguaje estáis utilizando con ella, y la máquina en función de eso os va a ir ofreciendo información más específica. De ahí que una de las cosas importantes es saber cómo preguntarle a la máquina, y en eso en un momento vamos a hacer bastante hincapié, ¿no? Y bueno, también hay otro nivel, no esa inteligencia artificial generativa, sino que lo que busca son patrones de concordancia, y dentro de esos patrones, pues evidentemente ofrece una calidad de respuesta. Y viene lo que yo les he dicho, la inteligencia artificial generativa, que es la que más a los docentes, no digo a la educación, a los docentes nos puede ser de utilidad. ¿Por qué? Porque nos va a resultar fácil movernos con ella, y porque nos va a generar una serie de objetos de aprendizaje en diferentes sistemas simbólicos, textos, audio, vídeo, animaciones, etcétera, etcétera, que nos van a ser de verdadera utilidad para nuestra actividad profesional de la enseñanza o nuestra actividad profesional de la investigación. Ya hay cursos de inteligencia artificial para investigadores que te da pistas sobre cómo tú puedes generar una serie de hipótesis para después, posteriormente, hacer tú el proyecto de investigación. Y te puede dar pistas de cosas que en un momento pueden ser utilizables. Bueno, es esa la ventaja. Genera contenido y teóricamente es fácil de preguntar. Y le hemos puesto, Óscar y yo, ese interrogante porque todo no es tan fácil. También depende de la habilidad que una persona tenga para saber preguntarle a la máquina. Ojo, cosa que está relacionada con cuestiones que nosotros siempre hemos hecho los docentes. Acuérdense cuando se hablaba de las competencias que tenían que tener los docentes o que teníamos que tener. Una era saber formular preguntas, otra era, por ejemplo, tener la capacidad de síntesis de una unidad didáctica específica para nuestros estudiantes. Bueno, pues esto es poco más o menos lo mismo. Pero
vuelvo a decirlo, cuidado que esto no es la panacea, cuidado que esto está en un comienzo y cuidado que nadie se debe creer lo que en un momento le da la máquina. Lo que te da la máquina, uno tiene que filtrarlo y analizarlo. Por ejemplo, la máquina, algunas veces que yo le he preguntado sobre mí mismo, pues me ha dicho que yo he nacido en el 78. Bueno, pues me hubiera gustado, pero no he nacido en el 78, aunque no me quitaría los años anteriores que estuve viviendo. ¿A dónde llegará? Pues sinceramente no os lo puedo decir, porque nadie lo sabe. Ni los que están trabajando en inteligencia artificial generativa saben cuál puede ser el recorrido que puede tener esta tecnología. Algunas veces peligroso y algunas veces también con cuestiones éticas. Pero la primera cuestión es, no se crean ustedes el primer resultado que le dé la máquina, ni el segundo, ni el tercero, ni el quinto. Eso revísenlo, analícenlo, filtrenlo, van a darse cuenta que los resultados cada vez van a ser más exitosos, y digo exitosos en función de lo que ustedes están necesitando para ese problema educativo que se están planteando, pero que no da la verdad absoluta. Y hay una cuestión, y es que nosotros la podemos utilizar para tres cosas: enseñanza, investigación o administración. En la educación, aunque nosotros fundamentalmente nos vamos a centrar en este curso en el ámbito de la enseñanza, que creemos que es lo que más les puede interesar a ustedes. Pero en la investigación, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación de análisis cualitativo, yo puedo subir el texto de la transcripción que he hecho y decirle, por ejemplo, que me sugiera algún sistema de categoría. Después lo filtro, puedo utilizar el HyperExcel, el Atlas-TIC, el programa que considere oportuno, pero me puede dar una idea. Y en administración, en muchas universidades, hay un análisis mediante inteligencia artificial del currículum del estudiante y lo ubica en determinadas posiciones. Lo que sí está claro es que, por tanto, nosotros podemos utilizarla en esas tres posiciones: orientada hacia los estudiantes, orientada hacia el profesorado y orientada hacia la institución. Nosotros en este curso nos vamos a centrar en las dos primeras posiciones. Es decir, en primer lugar, cómo ustedes pueden beneficiarse, pero también cómo ustedes pueden ir formando a sus estudiantes, para que hagan un uso crítico y ético de esas tecnologías. Ojo, que también es función nuestra. Si ustedes se van al marco de competencias digitales, por ejemplo, del Discon Edu, tiene tres grandes áreas competenciales, ¿no? El primero es desarrollo profesional del docente, cómo el docente utilizamos esas tecnologías en relación con nuestra institución, con nuestros compañeros y demás. El segundo es el pedagógico, cómo nosotros tenemos que utilizar esas tecnologías en la enseñanza. Y el último es empoderar a los estudiantes para que hagan un uso crítico y un uso, vamos a llamarlo, seguro, social, el nombre que quieran ustedes darle. Por tanto, vuelvo a decirlo, está en esos tres niveles. Y ahí van a tener ustedes que mirar más. Este es un artículo que se publicó hace muy poquito tiempo, pero fíjense cómo la inteligencia artificial en el terreno educativo se va ampliando ya y se va utilizando en prácticamente casi todas las ramas y áreas de conocimiento. Hay algunos que se están utilizando mucho más, matemática, ingeniería, todo lo que pueden ser, y otras que empiezan a tener un porcentaje más o menos significativo. O dicho de otra forma, ¿y por qué lo he puesto ahí? Esta herramienta se puede utilizar en todas las áreas de conocimiento. La cuestión es la creatividad que nosotros como docentes tengamos para saberlas incorporar a esa práctica educativa. Y siempre podemos utilizar la tecnología esta desde tres grandes formas, con los estudiantes y nosotros mismos. Uno es como sistema tutor, cuando nosotros diseñamos acciones para que los estudiantes aprendan a través de la inteligencia artificial. Un chatbot, por ejemplo, para no darle más vueltas. Otra es cómo aprender sobre la inteligencia artificial. Eso es cuando nosotros vamos a formar a nuestros estudiantes para que como ciudadanos sepan que esta tecnología
pues puede tener consecuencias verdaderamente lamentables. Hoy ha salido en el periódico de Sevilla, hay una óptica que ha puesto allí para que la gente se analice el iris, le dan un dinero y lo que están en realidad, sin darse cuenta, están vendiendo sus datos puramente biológicos a través de inteligencia artificial. La gente, y sobre todo los chavales, están poniendo ahí el ojo, está lo que conozcáis Sevilla, está en la calle Sierpe, en el centro de Sevilla, están poniendo el ojo, le dan una cantidad económica prácticamente significativa, lo que están es vendiendo todos sus datos puramente, digamos, biológicos y demás, ¿no? Y la otra es cómo yo aprendo con la inteligencia artificial. Eso cada vez se va a utilizar más. Es todo lo que se llama la analítica de aprendizaje y cada vez más el aprendizaje puramente adaptativo. Y en educación a distancia tendrá una verdadera utilidad. O dicho de otra forma, pues ahí tienen ustedes diferentes cuestiones en las cuales se está utilizando. Por ejemplo, una que puede parecer muy rara sería el análisis de sentimientos. Y como ya hay herramientas de inteligencia artificial, que uno escribe, le sube el texto y la máquina le hace un análisis de qué sentimiento, qué actitud puede tener esa persona en ese día. Digo esa persona en ese día y acuérdense de lo que les dije antes, la máquina aprende de lo que en su momento ustedes están interaccionando con ella. La forma de interaccionar y demás. Ojo, esto no es nuevo. Hace ya tiempo existían lo que se denominaban los ordenadores emocionales y en función de cómo nosotros tecleábamos con el ordenador, la velocidad, la fuerza, el tipo de letra y demás, el ordenador analizaba de cómo nosotros en un momento, digamos, pues estábamos en, digamos, ese día y demás, ¿no? Pero las utilidades son muchas y le he puesto esta porque puede ser la más rara, pero que se empezará también, digamos, a ir ampliando. Pero lo normal es, bueno, utilizarlas para el aprendizaje personalizado, utilizarlas como instrumento de evaluación automática y además no solamente de evaluación automática, sino que incluso le pueda decir al estudiante dónde están los errores que ha cometido e incluso dirigirlo a fragmentos específicos de la información que nosotros hemos dicho. Tutor virtual o puramente seguimiento del estudiante, el análisis del Big Data y todo este tipo de cosas. Acuérdense lo que les dije antes, no sabemos el desarrollo que esto va a tener. Por eso puede ser interesante empezar a comprender cómo esto va a ir transformando la educación, porque olvidarnos, yo creo que no nos podemos olvidar, porque queramos o no queramos, va a entrar, digamos, cada vez. Esto no lo voy a comentar, como ustedes lo tienen puesto en la plataforma, pero es un análisis DAFO que unos investigadores hicieron preguntándole a diferentes profesionales que utilizaban la inteligencia artificial en la enseñanza, pues qué posibilidades, qué debilidades tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Se los dejo ahí para que ustedes también pues vayan reflexionando. Y ahora por ir ya entrando, bueno, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta o alguna curiosidad? Bueno, yo les voy a advertir una cosa. No pensarán ustedes dejarnos al doctor Gallego y a mí hablando 3 horas seguidos, ¿no? O sea, lo digo el primer día para que nos llevemos bien, ¿eh? Y no hagan ustedes como sus alumnos, que cuando le hacen una pregunta se ponen todas a escribir así. No sé. ¿Hay alguna curiosidad, alguna pregunta? Bueno, pues vamos a ir ya abordando un poco en todas las temáticas que nosotros nos vamos a poner. En la actualidad, en esa inteligencia artificial generativa, que es la que nosotros vamos a estar, digamos, aplicando en la enseñanza, pues lo podemos utilizar básicamente para estas cosas. Digo básicamente porque hay más cosas, ¿eh? Y es más, yo mañana también le presentaré qué diferentes actividades nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial, pero en este caso para nuestros estudiantes. ¿Qué cosas, actividades nosotros podemos utilizar para que nuestros estudiantes pues, se empoderen con esa tecnología y hagan algo? Y fundamentalmente
Pues para crear imágenes, sonidos, vídeos y texto. Y sobre eso es lo que nosotros vamos a plantear en el curso. Como les decía el doctor Gallego antes, vamos a ponerle una serie de herramientas y ustedes sobre los materiales de su asignatura y de su disciplina, pues van a estar trabajando. Y ahí, pues, aquí tienen ustedes una serie de programas, nosotros vamos a trabajar con algunos de ellos, pero no me pregunten si los programas ya están, porque a lo mejor esto lo hice yo el otro día y algunos ya han cambiado, porque esto está a un grado de velocidad que es verdaderamente terrible, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que se van a encontrar ustedes programas pues en diferentes tipos de cuestiones, ¿eh? Desde el lenguaje natural, ChatGPT, desde diseño de imagen, ahí tienen ustedes algunos, desde vídeo, ahí tienen ustedes los más utilizados, 2D o 3D, ahí tienen ustedes algunos, audio y música. Nosotros les enseñaremos algunos de esos, fundamentalmente los que son más fáciles de utilizar inicialmente, que sean gratuitos y que ofrezcan ciertas posibilidades y demás, pero que esto está a un nivel de, digamos, de velocidad que ya se los digo, no les digo si algunos de esos programas ya todavía hoy existen y los han cambiado, los han transformado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tienen ustedes, y esto se lo hemos puesto allí, otro mecanismo para seleccionar la herramienta que quieren utilizar. Para los que seáis más del campo pedagógico, hay un autor que en su momento que es Carrington, que hizo una rueda de la pedagogía con las herramientas de la web 2.0. ¿Vale? Bueno, recientemente ha salido publicado un artículo del 24, donde pues ha hecho lo mismo, pero con herramientas de la inteligencia artificial generativa. Por tanto, esto también les puede ser de utilidad. Ojo, cuando terminemos el curso, porque nosotros no le puede ser de utilidad, de si a lo mejor para resolver los problemas de comunicación que ustedes tienen con sus estudiantes, deciden, oye, pues a mí me interesa mucho esto demás, pues voy a probar con diferentes herramientas a ver aquella que me da un matiz más significativo para mi disciplina o para lo que yo hago. Pero todo, la variable clave en todas es eso. Es como yo le pregunto a la máquina. Y en esto vamos a estar haciendo bastante hincapié, en los prompts. En función de cómo yo le pregunte a la máquina me va a responder. ¿Eh? Si yo a la máquina le digo que me haga un caballo blanco, como le he dicho, me hace eso. Pero, ¿cuál es el caballo blanco que yo quería? Pues entonces tendré que empezar a ver si le voy a decir que me haga un caballo blanco que se ha hecho con papel y demás, o que me haga un caballo blanco que tenga un fondo específico, o que me haga un caballo blanco de otro tipo de cosas. Todo está en cómo yo le hago la preguntita a la máquina. Porque si no, si le hago preguntas simples, me va a dar respuestas simples, como esa que yo he creado para que ustedes la tengan ahí. Y claro, aquí tienen ustedes, no se preocupen porque vamos a estar repitiendo constantemente esto. Es más, le hemos dejado un documento que salió y que nos pareció verdaderamente importante, que son ejemplos de prompt que un profesor puede hacer para, digamos, conseguir buenos objetos de aprendizaje. Lógicamente, esos prompts los tienen que adaptar ustedes a su disciplina, a su asignatura, e ir mejorándolos. Pero hay unas reglas básicas, ¿no? Primero es utilizar un lenguaje sencillo y claro. Estamos hablando con una máquina. Entonces, que la máquina comprenda, o por decirlo de una forma estética, mientras menos barroquismo utilicemos, más le va a ser significativo. Incluir, pues, si lo necesitamos, algún tipo de ejemplo. Es decir, yo estoy queriendo hacer un estudio de caso en marketing sobre tal y tal,
en su momento un compañero mío puso este ejemplo, me gustaría que me lo matizaras y sobre el mismo me pudieras ofrecer otra propuesta. Incluir el contexto en el cual va a trabajar. Por ejemplo, yo soy profesora de la Universidad UTPL e imparto la asignatura tal en cuarto de carrera de tal carrera. Entonces necesitaría, porque quiero realizar una evaluación de mis estudiantes, que me hicieras un examen de 20 preguntas de carácter múltiple, implicándome cuál es la respuesta correcta y que me la ofreciera. Te va a ofrecer una respuesta, vuelvo a decirlo, no se la tienen que creer ustedes, tienen que revisarla, tienen que hacer una serie de cosas, pero evidentemente le puede dar pistas. O yo quiero utilizar una serie de metodologías activas con mis estudiantes en esta disciplina, que de esta asignatura ya tienen esto, pues tal tipo de cosas. Repetirles varias veces. Y sobre lo que te le va ofreciendo, pídele un matiz para que a ver si te puede ofrecer una respuesta más interesante. Y después, bueno, una cuestión que está clara, ser ético con cómo le estamos preguntando. Porque incluso muchas veces la máquina te va a decir, yo no estoy capacitado para poderte dar información que se refiera a pum, 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 pum. Pero bueno, esto, como les he dicho, son cosas que a lo largo del curso ustedes van a ir retomando. Y otra cuestión es tener en cuenta estos 4 criterios que yo les he expuesto. Si necesito que me dé una respuesta como experto, como profesor, como alumno, como estudiante, como persona adulta, como pedirle, le puedo ofrecer el contexto, indicarle el contexto para el cual yo quiero que me haga esa animación de 1 minuto. Puedo también utilizar en ese prompt que escribo un ejemplo de más o menos lo que quiero conseguir y qué tipo de restricciones yo quiero que me ponga. Mira, no quiero que me pongan ningún caballo que esté blanco, que esté hecho con papel, ¿vale? Y siempre que tengáis en cuenta esta rueda que tenéis puesta aquí, divide y vencerás. No preguntarle todo para que te genere algo de forma completa, sino ir viendo poquitas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los componentes principales? Sobre la información a lo mejor que me ofrece, pedirle sobre algún subcomponente que me dé información adicional. A qué nivel de enseñanza quiero que me lo dé, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ir perfilando la información para si ese clip de vídeo que yo voy a necesitar para explicarle a los alumnos una cosa específica, al final es de verdad el que yo necesito. Yo esto no lo voy a leer, pero lo van a poder ustedes educando. Yo, en un momento, la diferencia lo ven ustedes. Yo le he preguntado a la máquina que me diga qué eres, y me ha dado esto. Y le he preguntado, necesito una respuesta experta, ¿qué eres? Y me da otra información. Evidentemente no es al 100% diferente, pero ir matizando me va a ofrecer cosas. O que yo le pregunte, soy estudiante de Ciencias de la Educación, que es la tecnología educativa, que es la disciplina que yo imparto. La tecnología se refiere al uso de tal y tal y tal. O que yo le diga, soy profesor de Ciencias de la Educación, que es la tecnología educativa. Y ya todo esto me va a ir cambiando. Por tanto, no es lo mismo que yo le pregunte como estudiante a que yo le vaya preguntando como profesor. O hazme un examen de 5 preguntas, lo que yo le decía de la tecnología educativa, me da pistas. Ojo, esto también lo conoce el alumno. El alumno también puede preguntarle, hazme un examen de 5 preguntas sobre qué es la tecnología educativa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que las reglas del juego son bidireccionales, ¿eh? Tú preguntas y crees que ese examen se lo puedes poner, ¿eh? Pero que él también puede hacer la misma pregunta, ¿eh? Os lo aviso. O dime la respuesta correcta a las preguntas anteriores. Por supuesto, aquí te proporciono pum, pum, pum.
Créame los objetivos de un programa de asignatura Tecnología Educativa para el grado de Pedagogía y te da una serie de pistas. Dime autores clave en el terreno de la tecnología educativa. En uno salía yo, pero no me ha parecido por dónde. Genera una lista de 5 métodos de evaluación alternativa que yo pude utilizar con mis estudiantes. O sea, los he puesto aquí para que ustedes vean que tiene posibilidades de darles pistas sobre cómo después ustedes pueden trabajar y demás, ¿no? O quiero explicarle a los estudiantes de cuarto curso de Pedagogía el concepto de tecnología educativa. ¿Me puede facilitar algunas actividades metodológicas que puedo utilizar? Pues mira, una discusión en grupo, estudio de caso, entrevistas profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, yo retomo, replanteo, veo mi contexto y selecciono la que en un momento me parece más interesante. No es que yo siga lo que me diga la máquina, y volvemos a insistir, es que me da unas pistas y una sugerencia, como un tutor virtual, como si yo le pregunto a un compañero, oye, tú cuando das este tema y demás, ¿cómo lo haces? Y demás y tal. Pues mira, yo hacía esto, pues te da una serie de pistas, ¿no? Y, pues como les he visto, pues puede servir para diferentes cosas. Por ejemplo, lo que yo le decía anteriormente del análisis de sentimientos, que puede ser una de las cosas que les pueden resultar cómodas. Yo he cogido un texto de Don Quijote de la Mancha, se lo he metido y le he preguntado que qué sentimiento transmitía ese texto. Y a mí esto es lo que me ha dicho la máquina. En realidad es un comentario de texto, como si se lo preguntáramos a los estudiantes. Es decir, lo que le queremos ofrecer en esta primera perspectiva es cosas que pueden serle de ayuda. Vuelvo a insistir de nuevo, de ayuda de la máquina y demás, ¿no? O le puedo decir que me diga los conceptos claves de ese mismo texto que yo le he puesto, pues un hidalgo, estos son los de estos, la edad que tenían, los hábitos y gustos que tenía Don Quijote en ese texto que yo le he incorporado, ¿no? O que me haga un resumen de 20 palabras del texto que yo le he puesto. Hidalgo obsesionado con libros de caballería, descuida la tal. Es decir, ven ustedes que los resultados van a venir de cómo en su momento yo les pregunto. Esta guía, que las tienen ustedes, es una guía de la UNESCO, y que les puede ser de gran utilidad porque aquí tenéis diferentes roles de utilización que establece la UNESCO y cómo yo puedo, diferentes ejemplos que yo puedo aplicar. Lógicamente en un curso del número de horas que nosotros vamos a estar, no da tiempo, pero que tengáis en cuenta ese documento, que para eso también os lo hemos subido. Y en ese documento hay un gráfico muy curioso, y es que le dice, si usted va a utilizar como docente la inteligencia artificial, hágase esta pregunta. ¿Importan los resultados que sean verdaderos? No. Pues es seguro utilizar el ChatGPT. Sí. ¿Dispone de experiencia para verificar los resultados? No. No es seguro que usted utilice ChatGPT. Sí. ¿Está dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal, moral que la empresa? No, no lo utilice. Sí, es posible que lo utilice. Y lo que le viene más o menos a decir, y yo lo he dicho con otros términos coloquiales, no se crean ustedes directamente la información que les da. Tienen ustedes que filtrarlas con sus conocimientos y las necesidades que quieren transmitirle a sus estudiantes. Y claro, una de las cosas que a nosotros nos va a influir bastante es que tenemos que repensar sobre todo el tema de la evaluación. Y ojo, la primera cuestión es una cosa que todos los sistemas educativos hemos dicho que íbamos a hacer, pero que en realidad hemos hecho más bien poco. Porque íbamos a evaluar mediante competencias y no hemos evaluado mediante competencias. Entonces, sí hay una serie de cosas que pues tendremos que repensar y utilizar otro tipo de estrategias. Por ejemplo, reporte por pares de evaluación del trabajo del estudiante, que pueden ser por sus compañeros,
por ejemplo, exámenes orales, un portafolio que me vaya permitiendo conocer no el producto al que han llegado, sino el proceso que han seguido para aprender, observación directa, evaluación por el desempeño, por la ejecución o explicación del producto que han hecho mediante la IA. Por ejemplo, yo la utilizo con mis estudiantes y lo que después al final le pido es que me digan cómo han llegado a ese producto trabajando con la inteligencia artificial. Porque lo que me interesa no es el producto, sino el proceso y los matices y las preguntas y los prompts y el refinamiento que han ido realizando. Es decir, en arquitectura, uno llega a lo mejor a un diseño de un edificio específico, pero lo importante, yo no le voy a evaluar al estudiante el objeto final que me da, sino que me vaya describiendo los suficientes pasos y refinamiento que ha hecho para ese objeto final que me ha establecido, ¿no? Y lo que sí está claro es que a nosotros, para profesores, nos puede ayudar. Bueno, las imágenes que ustedes están viendo, lógicamente las he generado con IA, ¿no? Retroalimentación inmediata, que puede permitir, exámenes de lesión múltiple con realización mental, realización de rúbricas y demás. En este curso, no, en el de por la tarde sí lo haremos, construir ejercicios que permitan verificar, etcétera, etcétera, etcétera. O dicho de otra forma, que también en la evaluación estamos viendo diferentes perspectivas y diferentes cuestiones. Y esto ya, para como ya elementos finales, esto tiene también, como decía el disco de los Pink Floyd, la cara oculta de la luna. Esto, los datos de los usuarios no se respetan. Hay imposibilidad de detectar la edad del usuario del que está preguntando. Los derechos de autor, la IA no los respeta. Las herramientas no son capaces digamos, de detectar la verdad o falsedad de la información que te ofrece. Eres tú el que tienes que evaluar la verdad o falsedad de la herramienta, de la información que te han dado. Y ojo, esto puede servir también como elemento de discriminación y exclusión social. La pandemia, una de las cosas, la pandemia por un momento nos ofreció una idea, y es que aceleró todo el proceso de inclusión digital de todas las instituciones educativas, sobre todo de las universidades. Pero también nos dijo que había una brecha digital. Y esto también puede aumentar la brecha digital. No es lo mismo que uno utilice ChatGPT que utilice la versión 4, que es esta. Y eso también, digamos, es una cuestión, ¿no? Tiene problemas en cuanto a la integridad académica por parte de estudiantes y profesores. Falta una regulación, de ahí que, como les he puesto ejemplo, muchas universidades están ya haciendo regulación de cómo pueden utilizar estas herramientas los profesores y los estudiantes. Esto no se rige por principios éticos y pues puede tener problemas de género y de diversidad. Pero sí es cierto que puede servir a los alumnos como tutor. Y sí es cierto que puede servir en la enseñanza como un elemento de asistente educativo, bien para el profesor, en las cosas que ustedes ya han visto ahí, que tienen que empezar a prestarle atención a esto. Y tendrán posiblemente que crear normas reguladoras de utilización. Y tendrán que crear también normas orientadoras de utilización. Y bueno, pues con esto voy a terminar, y quiero terminar pues con ese cómic chiste como ustedes de esto, que tenemos que tener cuidado en que no vayamos a caer en ese error, ¿no? De que en su momento creamos que esto es el elemento mágico que va a resolver todos los problemas. Bueno, pues muchas gracias por su atención y ahora venga, preguntas, curiosidades, dudas y demás.